vamos a decir que la geometría analítica es una parte de matemática que tiene por objeto de estudio el análisis de los lugares geométricos y que considera la deducción de ecuaciones y la construcción de gráficas. Entonces, todo lo que vamos a ver nosotros tiene que ver con las gráficas y ecuaciones y la relación que hay entre ellas, ¿sí? Esto de los lugares geométricos significa que son figuras cuyos puntos cumplen, que un punto que de la figura goza de una propiedad y todo punto que goza de esa propiedad pertenece a la figura. Ese ida y vuelta que hay entre qué y qué, entre esas propiedades de las que goza y la figura, que tiene que ver en cierta forma con las ecuaciones, porque en las ecuaciones hay representadas ciertas propiedades muchas veces de la figura geométrica. Bueno, les decía que nosotros vamos a ver de geometría recta y plano, que corresponde a la unidad 6, cónicas y cuádricas, que corresponde a la unidad 7. Entonces vamos a comenzar definiendo lo que es una recta. Hay muchas formas de definir una recta. Nosotros vamos a ver esta, y en función de esta definición, vamos a deducir una serie de ecuaciones de la recta. Entonces vamos a decir que la recta es el lugar geométrico de todos los puntos que pasando por un punto de coordenadas conocidas, ¿sí?, y sigue la dirección de un vector conocido, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir y lo vamos viendo con el gráfico, ¿sí? La recta va a ser el lugar geométrico de un conjunto de puntos que pasa por un punto de coordenadas conocida, en nuestro caso P1, con coordenadas X1 y 1, y se encuentra sobre una misma dirección dada por un vector conocido. En nuestro caso, el vector conocido es el vector A. Entonces, la recta tiene la misma dirección que el vector A. Entonces, tenemos el punto conocido, un punto genérico, el vector de dirección. A partir del origen y hacia el punto conocido trazamos un vector, y del punto P1 hasta el punto genérico trazamos otro vector. Y así podemos definir el vector OP. Para ajustar este vector, ¿sí?, a la recta que tenemos acá, o sea, este vector está sobre la recta, ¿sí?, y el vector este tiene la misma dirección que el vector A. Pero para poder ajustar este vector, ¿sí?, que nosotros tenemos el vector A esta distancia que estamos determinando sobre la recta, o sea, con este vector entre P1 y P, lo que vamos a hacer es con el vector A multiplicarlo por un escalar. Recordemos que el efecto de multiplicar un vector por un escalar lo que produce es un estiramiento o una compresión del vector. En este caso, pues, como está graficado, podemos decir que lo estira, pero si estuviera graficado de otra forma, podríamos decir también que lo comprime, ¿sí? Dependerá del caso, esto es un planteo general. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a escribir la siguiente ecuación. Vamos a decir que el vector OP, vamos a mirarlo acá un segundo, vamos a decir que el vector OP va a ser igual al vector OP1 más el vector P1P. Y además el vector P1P lo puedo cambiar por lambda por el vector A. Acá le estaría faltando el símbolo para verlo como vector, ¿sí? ¿Cómo lo tenemos puesto acá? A partir de esto podríamos detallar cada uno de estos vectores según las componentes, y las componentes del vector OP, lo voy a poner, miramos otra vez en el gráfico, y van a estar dadas por las coordenadas que tenemos acá, entonces van a ser para X, Y. Las componentes para este vector, ¿cuáles van a ser? Para OP1, ¿sí?, X1 y 1. Y además vamos a tener el vector de dirección que tiene como componentes A1 y A2.
Entonces, podemos escribir que el vector OP tiene componentes x, y, el vector OP1, x1 y 1, y además el vector A, A1, A2, y van a estar multiplicadas por lambda, ¿sí? Esta es la ecuación vectorial paramétrica de la recta, y es válida tanto en R2 como en R3 o en Rn. ¿Sí? Si se tratara de R3, lo que tenemos que hacer que es, este vector estará en el espacio y vamos a tener que agregar, ¿sí?, la coordenada acá en Z. Y si fuera en R4, bueno, agregaremos otra coordenada más, así considerando el espacio en Rn. De esta ecuación, ¿sí?, la ecuación vectorial paramétrica expresada según las componentes, si nosotros igualamos las componentes homólogas, o sea, hacemos x, que es igual a x1 más lambda por a1, y que es igual a i1 más lambda por a2, vamos a tener esta ecuación que se llama ecuación cartesiana paramétrica. Esta estará definida en R2. Y en R3 lo mismo, si agregamos la componente en Z, haremos Z es igual a Z1 más lambda por A3 y tendremos la ecuación cartesiana paramétrica en R3. De estas dos ecuaciones podemos calcular o determinar la ecuación simétrica. ¿Cómo se hace para determinar esa ecuación? Veamos acá en R2. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada una de estas ecuaciones que conforman la ecuación simétrica? Vamos a despejar lambda. Entonces nos queda x menos x1 sobre a1, y acá nos queda y menos i1 sobre a2. En los dos casos, estas ecuaciones quedan iguales a lambda, por lo que despejé. Entonces, si las dos son iguales a lambda, nos queda que las expresiones que acabamos de despejar son iguales. De la misma forma, si agregamos, ¿sí?, z menos z1, nos va a quedar dividido a 3, y eso va a ser igual a lambda, entonces será igual a estas dos expresiones también. Entonces, vimos la ecuación vectorial paramétrica, ¿sí?, que puede ser descrita para cualquier espacio, R2, R3, Rn, la ecuación cartesiana paramétrica en R2 y en R3, y la ecuación simétrica en R2 y en R3. Vamos a pasar ahora de esta ecuación a determinar la ecuación de la recta que pasa por un punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros pasamos multiplicando a 2 acá, ¿sí?, y ponemos a 1 debajo de A2, o sea, para expresarlo en esa posición, o sea, de esta forma, como está escrito acá, nos va a quedar y menos I1, que lo tenemos acá, es igual a A2 sobre A1, que lo tenemos acá, por X menos X1. ¿Sí? Para esta ecuación, esta va a ser la pendiente, y la pendiente la podemos reemplazar por la letra M. Entonces, acá tenemos la ecuación de la recta que pasa por un punto. Esta ecuación la utilizamos en R2. Además de esta ecuación, ¿sí?, si distribuimos, ¿sí?, pasamos I1 sumando, y distribuimos y hacemos mx, ¿sí?, que es lo que tenemos acá, más o menos en este caso m por x1 más i1, el m por x1 más i1 lo renombramos como b, y tenemos, ¿sí?, de la ecuación de la recta la forma explícita. Teniendo en cuenta, ¿sí?, la ecuación de la recta que pasa por un punto, que es esta que está acá, que vimos en la diapo anterior, podríamos dilucidar, ¿sí?, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Lo único que tendríamos que hacer
es fijar una pendiente, ¿sí? En la ecuación de la recta de pasa por un punto, ¿cuál es la idea? Que tenemos, pongamos los ejes cartesianos, un punto y un montón de rectas que pueden pasar por ese punto. Pero si yo determino dos puntos, hay una única recta determinada o definida. Entonces, si tengo dos puntos, voy a mirar acá, ¿sí? Para esta altura, armando este triangulito, para la altura I2, ¿sí? Menos I1, ¿sí? Tendré esta alturita de acá, ¿sí? Que tengo, si considero la tangente del ángulo alfa, este ángulo es el mismo que tengo acá, entonces la tangente del ángulo es I2 menos I1 sobre el cateto adyacente, que tendrá una distancia X2 menos X1. Esta distancia es X2 menos X1. Entonces ahí, tangente de alfa, esto sobre esto que tengo, la pendiente, que es lo mismo que tengo acá. Solamente que ahora, a partir de determinar dos puntos, tengo una recta única, entonces puedo fijar la pendiente, cuestión que acá no podía hacer, porque tenía un solo punto. Entonces, esta será la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. A partir de esta ecuación, la ecuación forma explícita, ecuación de la recta en forma explícita, puedo despejando, ¿sí? Por un lado, paso a todo a un mismo miembro e igualo a 0. Y además, multiplico a ambos miembros por B mayúscula, lo que puedo hacer es obtener la forma general o implícita de la recta, donde siempre el término en X va a tener un coeficiente que vamos a llamar A. El término, ¿sí? Que tiene Y, tiene coeficiente B, y el término independiente lo llamaremos C. Que en el caso de esta deducción que hemos hecho, A equivale a menos B por M, y C equivale a menos B por B. ¿Sí? Pero en todo caso, eso no, o sea, lo que estamos renombrando serían esos valores, ¿sí? Y nos manejamos con esta ecuación que tiene la forma general o implícita. Además de esta forma general o implícita, podemos deducir la ecuación segmentaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir, ¿sí? Ambos miembros por menos C. Acá cuando queda 0 dividido menos C nos queda 0. ¿Eso qué va a hacer? Que acá en este término tengamos un valor menos 1. ¿Qué es lo que necesito? Porque una ecuación segmentaria está igualada a 1. Y luego de eso, lo que tenemos que hacer es el coeficiente A y el coeficiente B, reacomodarlos. ¿Cómo los reacomodamos? Los pasamos acá al denominador. Tengamos en cuenta que si realizamos el producto de extremos, ¿sí? X por A sobre el producto de medios, acá sería como dividido 1 por menos C, tenemos esta misma expresión. O sea que lo único que estamos haciendo es el valor del coeficiente A y B, ¿sí? Reubicarlos, pero de forma equivalente. Y entonces, ¿qué decimos? Que menos C sobre A lo renombramos como A minúscula, y menos C sobre B lo renombramos como B. ¿Qué nos dice de importante la ecuación segmentaria de la recta? ¿Qué nos indica? ¿Sí? El numerito que está debajo de la variable X nos dice dónde la recta corta el eje X. Y el numerito que está debajo de la variable Y nos dice dónde la recta corta el eje Y. Bueno, está obviamente igualada a 1. Y entonces, las distintas ecuaciones nos brindan distinta información sobre la recta, ¿sí? Fijémonos acá. En esta ecuación, en la ecuación vectorial paramétrica, ¿qué tenemos? Un punto y el vector de dirección, ¿sí? Multiplicado por un parámetro. En la ecuación cartesiana paramétrica, ¿qué tenemos? Acá los valores que constituyen el punto y lo que acompaña al parámetro que constituye el vector de dirección. Lo mismo acá un punto en R3 con su vector de dirección
en R3. Acá lo mismo, tengo las coordenadas del punto, será x1 y 1 z1, o x1 y 1, según estemos en R3 o en R2, y además que tengo acá, debajo, ¿sí? En los denominadores, tengo las componentes del vector de dirección de la recta, ya sea en R2 o en R3. En este caso, en la ecuación de la recta que pasa por un punto, ¿qué es lo que conozco? Conozco el punto, x1 y 1, y conozco la pendiente de la recta. En la forma explícita, ¿qué conozco? La ordenada al origen y la pendiente de la recta. O sea, la ordenada al origen es el corte con el eje Y. Y en la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿qué conozco? Tengo, sí, acá determinado un punto y acá tendré la pendiente, pero tengo determinada una recta. Y en la forma general o explícita, bueno, acá tengo el término independiente. Y en la ecuación segmentaria, o la ecuación segmentaria, ¿qué nos dice respecto de la recta? ¿Dónde corta el eje X y dónde corta, o para qué valor corta al eje X y para qué valor corta al eje Y? Es súper importante tener en cuenta qué información se nos brinda en cada caso según sea la ecuación que tenemos, porque eso nos va a permitir trabajar con las distintas ecuaciones para averiguar otras, ¿sí? No necesariamente vamos a trabajar siempre de esta forma en la que yo les he presentado el tema. ¿Sí? Yo se los presenté de esta forma porque, bueno, a partir de una definición de recta, hemos deducido las demás, pero podríamos querer ir, ¿sí?, por otros caminos distintos al que les acabo de decir. Entonces es muy importante tener claro de qué se trata cada elemento que nos describe la recta en sus distintas formas. Vamos a ver un video donde aplicamos, vamos a hacer estas deducciones, ¿sí?, a partir de un ejemplo. La ecuación de la recta que pasa por el punto P1 y tiene la dirección A. P1 es 3 menos 1 y A no es 1. Entonces podemos empezar con la ecuación integral paramétrica. Entonces, esa ecuación, ¿cómo se describe? Como x va a ser igual al punto de la recta que pasa por el punto P1 y tiene la dirección A. P1 es 3 menos 1 y A no es menos 4. Entonces podemos empezar con la ecuación integral paramétrica. Entonces, esa ecuación, ¿cómo se describe? Como x va a ser igual al punto de menos 1 más lambda por la dirección. Esta es entonces la ecuación vectorial paramétrica. A partir de esta ecuación podemos deducir la ecuación cartesiana paramétrica. La ecuación cartesiana paramétrica la armamos igualando las componentes homólogas. Entonces vamos a decir que x es igual a 3 más 2 lambda y que y es igual a menos 1 más o menos 4 lambda. Entonces esta es la ecuación cartesiana paramétrica. A partir de esta ecuación podemos deducir la ecuación simétrica, que la hacemos despejando lambda. Entonces nos va a quedar x menos 3 sobre 2 es igual a lambda. Y más 1 sobre menos 4 es igual a lambda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta expresión es igual a esta. X menos 3 sobre 2 es igual a y más 1 sobre menos 4. Y esta será la ecuación simétrica.
A partir de la ecuación simétrica, podemos encontrar la ecuación de la recta que pasa por un punto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a expresar, ¿sí? Vamos a pasar multiplicando este menos 4 acá y vamos a intercambiar los números, ¿sí? Entonces nos va a quedar que el más 1 va a ser igual menos 4 sobre 2 por x menos 3. Entonces acá tenemos la pendiente. Esto va a ser igual a más 1 igual a menos 2 por x menos 3. Entonces esta es la ecuación de la recta que pasa por punto. Bueno, a partir de esta ecuación podemos determinar la ecuación general o implícita. Entonces vamos a poner acá 5. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos todo a un miembro de la igualdad. Entonces nos queda más 1 es igual a menos 2x pasa como por menos 2x y menos por menos más va a ser. Entonces, y más 1 más 2x menos 6 va a ser igual a 0. Entonces, 2x más y menos 5 será igual a 0. Esta es la ecuación general o implícita. A partir de esta ecuación podemos determinar la ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria, ¿cómo va a ser? Tomamos esta, 2x más y menos 5 igual a 0. Pasamos sumando 2x más y igual a 5. Y luego dividimos ambos miembros de la igualdad por 5. Porque la ecuación segmentaria, recordemos que es igual a 1. Entonces nos queda x sobre 5 medios más y sobre 5, esto va a ser igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que la recta corta el eje X en 5 medios y el eje Y en 5. Entonces, nuestra recta corta acá, tenemos que 5 medios de 5. Entonces dijimos que esta es la ecuación segmental. Y de la ecuación 5, de acá podemos despejar, vamos a poner 7, y podemos encontrar la forma explícita. Entonces, y va a ser igual a menos 2x más 6 menos 1. Entonces, y va a ser igual a menos 2x más 1. Esa será la forma explícita. Bueno, este es un caso que está totalmente vinculado a seguir prácticamente todos los pasos que hicimos para deducir teóricamente a partir de la definición. Y cuando vean la parte práctica, la verdad que los enunciados son muy variados y se combinan con otras cuestiones que todavía no hemos visto, ¿sí? O sea que digamos que son los primeros pasos a la de 2 para lo que tiene que ver con rectas.
Acá tienen un video, ¿sí? Con un ejemplo en R3 y en ecuación de la recta en R3, así en forma teórica como se las di, pero planteado el dibujo en el espacio para que vean que habíamos dicho que la ecuación vectorial de la recta y vectorial paramétrica, la primera que la que dibujimos del gráfico, bueno, es lo mismo, solamente que está dibujada en el espacio para que vean que se extiende la idea. Y está bueno este ejemplo que tiene ejemplos numéricos para trabajar con rectas. Después véanlo. Bueno, otra cuestión que vamos a ver es el ángulo entre rectas. Tenemos dos rectas, R1 y R2, sobre las cuales trazamos vectores. Vector R1 con dirección A1, A2 y vector R2 con componentes, ¿sí? B1 y B2. Entonces, sobre las rectas definimos vectores. Entonces, eso nos permite, si nosotros queremos calcular el ángulo entre las dos rectas, eso nos permite calcular el ángulo entre los vectores, que va a ser el mismo, porque los vectores están sobre las rectas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? El producto escalar. Habíamos visto, ¿sí?, que el producto entre dos vectores era igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que entre ellos forman, ¿sí? Esto es válido, ¿sí?, para ángulos entre 0 y 90 grados, para esto que queremos ver ¿cómo se llama? Ángulo entre dos rectas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar el coseno de alfa, nos quedará de esta forma, y sabemos que el producto escalar entre dos vectores, su forma cartesiana es igual a la sumatoria de los productos de las componentes homólogas. Y además, el módulo del vector R1 es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Lo mismo para el vector, ¿sí?, relacionado con la recta 2. Entonces, a partir de esto, ¿sí?, determinamos la inversa del coseno, entonces nos queda que alfa es igual al arco coseno de toda esa expresión. Entonces ahí vamos a poder determinar el ángulo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que para determinar el ángulo entre dos rectas, lo puedo hacer a través del producto escalar. Y para poder hacerlo a través del producto escalar, ¿qué necesito tener? Las componentes de cada vector, ¿sí? Y a partir de eso puedo calcular sus módulos. Ya que si yo necesitara calcular ángulo entre rectas y no es esta la info que tengo, deberé hacer alguna relación y algún vínculo entre todas esas ecuaciones que hemos visto para poder determinarlo. Bueno, si el coseno del ángulo es igual a 0, quiere decir que las rectas son perpendiculares. ¿Cómo es que sabemos eso? Porque habíamos dicho que el producto escalar entre dos vectores, si era igual a 0, ¿qué quería decir? Que los vectores eran perpendiculares, no siendo ninguno de los vectores el vector nulo, por supuesto, ¿no? Acá estamos proponiendo dos rectas sobre los cuales hemos trazado los vectores. Entonces, simplemente, si nos da igual a 0, el coseno del ángulo quiere decir que las rectas son perpendiculares. Y las rectas van a ser paralelas si una es un múltiplo escalar de la otra. Vamos a mirar un pedacito de un video. ¿Dónde se realiza este tipo de cálculo? Bueno, entonces esto respecto entonces entre ángulos entre rectas, nos basamos en el ángulo entre los vectores de dirección de esas rectas. Vamos a ver lo que es una familia UAS de rectas. Familias UAS de rectas decíamos que satisfacen una condición geométrica. En el caso de las rectas paralelas, la condición geométrica que satisfacen es que las rectas paralelas tienen la misma pendiente. Entonces está fija la pendiente y que lo que varía
es el valor de la ordenada al origen, o sea, este valor que está puesto como K, que lo ponemos que varía entre menos infinito y más infinito, que es el campo de definición de K para cualquier tipo de recta. En cambio, las rectas concurrentes, ¿qué condición geométrica van a satisfacer? Las concurrentes, ¿qué pasa? Se intersectan en un punto. Entonces, la condición que satisfacen es que pasan por ese punto. Entonces, tenemos un punto fijo, x1 y 1, y lo que va a variar es el valor de la pendiente. O sea, pasan por acá, pero podrán tener esas rectas distintas pendientes. ¿Sí? Yo acá dije dos, pero bueno, les estoy indicando así como que hay muchas, hay infinitas rectas. ¿Sí? Que tienen distintas pendientes, o sea, infinitas pendientes diferentes. Y otra familia que podemos destacar es la familia de rectas que pasa por la intersección de otras dos. Nosotros tenemos la recta R1 y la recta R2, tienen una intersección. ¿Y qué nos interesa? Un conjunto de rectas que pasan por este puntito, pero no de esta forma como está acá, sino que, porque acá conozco el punto, acá ¿qué es lo que pasa? La familia de rectas pasa por la intersección de estas dos, pero yo desconozco este punto, ¿sí? O sea, no es el caso de que pasan por un punto, sino que pasan por la intersección de otras dos rectas. Entonces, tenemos una recta R1, definida en forma general o implícita de esta forma, una recta R2, definida de esta forma. Entonces, las combinamos en forma de suma, y a la segunda recta la multiplicamos por un parámetro K, y decimos que K toma los infinitos valores reales. Si despejamos, ¿sí?, de acá y simplemente pasamos esto restando, y esta expresión dividiendo, nos queda esto, ¿sí? Todo esto que acompaña a la X, todo este coeficiente va a ser la pendiente, y todo lo que queda, ¿sí?, va a ser el término independiente. Y entonces, haciendo esta combinación, ¿qué es lo que podemos hacer? Determinar la ecuación de cualquier recta que pase por la intersección de otras dos, pero sin conocer el punto de intersección. Entonces, tenemos esta recta, ¿sí? Y si varío el valor de K, que era lo que variaba la ordenada al origen, no cambia la pendiente, obtenemos una familia de rectas paralelas. Sí, tengo esta recta, ¿sí?, y ese punto, y varío el valor de la pendiente, obtengo, ¿sí?, las infinitas rectas que pasan por un punto y que tienen, ¿qué cosa? Distinta pendiente. Y tengo estas dos rectas azules, ¿sí?, y quiero determinar el conjunto o la familia de rectas que pasa por la intersección de estas dos. Entonces, varío el parámetro K y voy a tener, ¿sí?, esa familia de rectas, ese parámetro K que multiplica a la ecuación de una de las dos rectas. Ahora, recién vimos las rectas en el plano, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver las rectas en el espacio. Rectas en el espacio tenemos las rectas paralelas, comparten un mismo plano. Las rectas concurrentes, ¿qué pasa? Se intersectan, ¿sí?, en un punto común, y para eso tienen que estar en el mismo plano, ¿sí? Tienen que estar en un plano las rectas concurrentes para que puedan intersectarse. Y por otro lado tenemos las rectas alabiadas. ¿Qué pasa con las rectas alabiadas? Pertenecen a planos paralelos, pero las rectas no son paralelas, ¿sí?, y no se intersectan entre sí. Es como si las rectas que están acá se separaran en dos planos, ¿sí? Pero no sería el caso de
separar en dos planos dos rectas que tuvieran así la misma dirección, porque si no pertenecerían a este plano vertical. Entonces, rectas alabiadas pertenecen a planos paralelos, pero las rectas no son paralelas. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Tenemos un plano en el espacio y vemos que todas las rectas son paralelas. O sea, todas las rectas pertenecen al mismo plano para ser paralelas. Las rectas concurrentes, ¿qué pasa? También pertenecen a un mismo plano. Acá yo hice una sola recta, ¿sí? Podemos pensarla respecto de alguna de estas tres. Vamos a sacar alguna. ¿Sí? Entonces, estas dos rectas son concurrentes. ¿Dónde están? En un mismo plano, acá en el espacio. ¿Sí? Tienen ese punto de intersección. Y las rectas alabiadas dijimos que pertenecen a distintos planos. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿se fijan? Son rectas que están en planos, lo voy a poner en posición para que se vea que son paralelos. Ven que los planos son paralelos y las rectas están sobre esos planos. Uy, está rebelde esto. Bueno, entonces, son planos paralelos y las rectas están sobre esos planos, pero ven que no son paralelas, ¿sí? Si yo solapara un plano sobre otro, se verían como si fueran concurrentes. Vamos entonces a arrancar con la forma normal de la ecuación de la recta, ¿sí? Es súper importante acá tener en cuenta el gráfico porque prácticamente todo sale del gráfico. ¿Qué es lo que tenemos graficado acá? Tenemos la recta esta rosa y respecto de esta recta rosa y desde el origen tenemos trazada un vector normal a la recta. ¿Normal qué quiere decir? Perpendicular. Entonces, desde el origen y en dirección perpendicular hacia la recta, trazamos un vector que tiene por componentes, ¿sí?, los valores A y B. Entonces, este es el vector normal a la recta. Además, sobre la recta tenemos definido un punto P1 conocido y un punto genérico sobre esta recta trazamos un vector entre el punto P1 y P. ¿Sí? Entonces, el vector P1P es perpendicular a la normal por lo que habíamos dicho antes. Y teniendo en cuenta que estos dos vectores son perpendiculares, eso quiere decir que su producto escalar va a ser igual a 0, según habíamos dicho, ¿sí?, que era una propiedad del producto escalar, ¿sí? Cuando dos vectores son perpendiculares, el producto escalar es igual a 0. Entonces, si nosotros describimos la normal o el vector normal y el vector P1P en su forma cartesiana, ¿eso qué nos va a quedar? A por el versor I más B por el versor J, ¿sí? O sea, versor I está sobre el eje X, versor J está sobre el eje Y. Entonces, podemos determinar, ¿sí?, decir que el versor I por A, que tenemos este vector, y el versor J por B, que tenemos este vector. Entonces, la suma de este vector más este vector, que es el vector normal, que lo describimos, ¿sí?, según su expresión cartesiana.
al vector normal y al vector P1P de la misma forma, pero ahí tenemos que hacer la diferencia entre X y X1. Entonces hacemos la diferencia entre X y X1 por el versor Y, y la diferencia entre Y e Y1 por el versor J. Entonces, si realizamos el producto escalar con esas expresiones cartesianas, o sea, producto escalar con esta expresión y con esta otra, lo que vamos a tener al resolver es lo siguiente, ¿sí? Esto es producto escalar, entonces esto es igual al producto de las componentes homólogas, no hace falta que ya hagamos el producto entre los versores, esto ya lo habíamos visto en algún momento. Entonces sabemos que esto es igual al producto de las componentes, a la sumatoria del producto de las componentes homólogas. Entonces nos queda A por X menos X1, primero, más B por Y menos Y1, segundo término. Eso será igual a 0 porque son perpendiculares los vectores. Luego de eso, ¿qué hacemos? Distribuimos A por X menos A por X1 más B por Y menos B por Y1. Eso es igual a 0. Y luego, ¿qué hacemos? Reagrupamos A por X primero, B por Y, y luego nos queda menos A por X1 menos B por Y1. Entonces, ¿qué tenemos? El término en X, el término en Y, y este término que nos va a dar un valor numérico. Eso igual a 0. Ahora veamos lo siguiente. Si nosotros a esta expresión, ¿sí?, la dividimos por el módulo del vector normal, o sea, por esta distancia, ¿sí?, y relacionamos los ángulos con lo que estamos obteniendo acá, vamos a reemplazar por ellos. ¿Qué es lo que estamos mirando? Si nosotros consideramos el coseno de W, el coseno que es igual al cateto adyacente, miramos este triangulito que formamos entre el vector normal, ¿sí?, y este triangulito rectángulo, ¿sí? Entonces, el coseno de W, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, el cateto adyacente que nos da A, y la hipotenusa que es el módulo del vector normal. Entonces, el coseno de W es A sobre la normal. Y el seno de W, ¿a qué va a ser igual? Al opuesto sobre la hipotenusa. O sea, ¿a qué va a ser igual? A esta altura B sobre el módulo de la normal. Entonces, esto es igual al seno de W. Y estas expresiones son las que tenemos en la fórmula que venimos deduciendo. Nosotros a esto lo dividimos ambos miembros por el módulo de la normal, o por la distancia que tiene el vector normal, y entonces estamos teniendo estas expresiones que son equivalentes respectivamente al coseno y al seno de W. Entonces, ¿qué es lo que podemos reemplazar? Podemos reemplazar A sobre el módulo de la normal por el coseno, que lo tenemos hecho acá, y B sobre el módulo de la normal por el seno, que está hecho acá. Y toda esta expresión la vamos a reemplazar o nombrar como P, ¿sí? Entonces P nos va a quedar como X1 coseno de W, acá lo reemplazamos, ¿sí?, más Y1 seno de W, que es lo que tenemos acá. Pero lo dejamos expresado como P. ¿Y qué cosa es P acá en el gráfico? P es la distancia desde el origen hasta la recta en dirección de la normal, o sea, la distancia desde acá hasta acá, ¿sí? La normal sigue, pero la distancia desde el origen hasta la recta es lo que nosotros llamamos P. Entonces, esta será la forma normal de la ecuación de la recta. En este caso, bueno, NR2. A partir de la ecuación general o implícita, nosotros podemos expresar la ecuación, ¿sí?, de la forma normal. ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos la ecuación general o implícita y la dividimos por el módulo de la normal. Entonces,
a X más BI más C, la dividimos por el módulo de la normal, o sea, esto sería. A su vez, si esto lo miramos en cada uno de los términos, porque es importante escoger el signo del radical que me da el módulo de la normal en forma conveniente para que represente a la ecuación en forma normal. ¿Qué es lo que hay que mirar? Que respetemos el menos P, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a respetar? Si nosotros dividimos por el módulo de la normal y escogemos el signo para que acá nos quede negativo. Entonces, si el valor de C, este que tenemos acá, es positivo, y acá tenemos, no sé, 5, por ejemplo, más menos 5, ¿qué hacemos? Escogemos menos 5 como módulo para la normal para tener este valor negativo, porque la estructura de la ecuación dice que acá tiene que ser menos P, para que represente el planteo gráfico que hemos hecho. Entonces, una vez que escojo ese signo, entonces todo esto nos queda dividido, ese valor, ¿sí? Y estará representado por el coseno de W, seno de W, y lo que nos quede acá como menos P, ¿sí? Entonces, el signo de K tiene que ser opuesto al de C para obtener menos P, y si C es igual a 0, o sea, no tengo este término, no viene acá esto, ¿qué tengo que hacer? Escoger el signo de K igual al signo de B, ¿sí? Porque a ver acá como es positivo, entonces, si este es positivo, ¿sí? O sea, la forma general de la ecuación normal, acá que tengo positivo, entonces, si este valor es positivo, escojo, ¿sí? El signo del radical positivo. Y si este es negativo, escojo el signo del radical negativo. Y si B fuera igual a 0, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hice en este caso. Voy a escoger el signo del radical igual al signo del coeficiente A. ¿Ya? No tengo ni esto, bueno, escojo de esa forma. ¿Cómo me doy cuenta si una expresión está en forma normal o no? Lo que voy a mirar es lo siguiente. La forma normal dice X coseno de W más Y seno de W menos P. Por un lado tiene que decir menos un valor. Si acá dice más, no tiene forma normal. Y lo otro que hay que mirar es que tanto el seno como el coseno son funciones que oscilan entre los valores menos 1 y 1. Entonces, los valores que están multiplicando a X y a Y tienen que ser valores entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, tengo valor entre menos 1 y 1 acá. Lo mismo acá. Y acá menos P igual a 0. Entonces puedo decir que esa ecuación tiene forma normal. Bueno, ahí tienen un par de videitos para ver. Y a partir de esta idea de la forma normal, ¿sí? Podemos plantearnos, ¿sí? Calcular distancia. Entonces, con todo lo que hemos planteado recién, ¿sí? Tenemos una recta, ¿sí? El vector normal a la recta, y en dirección normal tenemos esta distancia P. Podemos plantearnos calcular la distancia de una recta, ¿sí? A un punto, o de una recta a una recta paralela que pasa por un punto. Siempre el punto lo tenemos que tener de referencia para poder calcular, porque tenemos que reemplazar en la ecuación por ese punto para poder calcular. Entonces quiero calcular distancia, ya sea de la recta a un punto o a una recta paralela que pasa por este punto conocido, que tengo que calcular. En la misma dirección normal calculo la distancia, pues siempre se calcula la distancia más corta. No lo voy a calcular de otra forma. Si quisiera hacer otro tipo de cálculo, no será esta la herramienta que vamos a utilizar. Entonces, si tengo en cuenta que esta distancia tiene la misma dirección normal, entonces la traslado acá, entonces voy a decir que la distancia
desde el origen hasta la recta que contiene el punto y es paralela a la recta R, hacia la cual quiero calcular la distancia, esto va a ser P más D, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? A la ecuación normal de la recta, cuando tengo acá el menos, ¿qué hago? P más D. En vez de menos P, ¿qué nos queda? Menos P más D, ¿sí? Y si despejo D de esta ecuación, voy a tener la fórmula de calcular ¿qué? La distancia que estoy buscando, o sea, esta distancia. ¿Qué voy a tener en cuenta? Porque cuando calcule, no es que en realidad me dice, este es el valor. Tengo que tener en cuenta un pequeño detalle para saber si lo que me está dando está correcto o no, o cómo lo voy a tomar. Como se trata de una distancia, y este valor puede ser positivo o negativo, lo único que tengo que intentar es interpretarlo, saber qué es lo que me quiere decir. Entonces, si el valor de la distancia, a partir de que reemplazo, me da positivo, quiere decir que el punto cero, o sea, el P0, y el punto hacia el cual quiero calcular, y el origen, ¿sí? Están en distintos semiplanos respecto de ¿qué? De esta recta, ¿sí? Hacia acá tengo un semiplano y hacia acá otro semiplano. Entonces nos está diciendo que si es positivo, ¿sí? El punto y el origen están en distintos semiplanos respecto de la recta de referencia. En cambio, si nos da un valor negativo, ¿qué quiere decir? Que el punto y el origen están en el mismo semiplano respecto de la recta. Por ejemplo, en vez de tener este punto acá, lo tuviera de este lado. Entonces, respecto de la recta de referencia, si tengo el punto P0 acá, ¿sí? P0 y el origen están en el mismo semiplano respecto de esa recta de referencia. Entonces, para calcular, podemos pasar, ¿sí? De la forma general no implícita de la ecuación a la forma normal para calcular distancia, y simplemente es la misma ecuación que teníamos antes, pero igual a D según lo que habíamos deducido. Acá tienen un ejemplito, ¿sí? Ni más ni menos que lo que acaban de ver en el video. Tenemos la recta, tenemos el punto, y lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula. Entonces vamos a decir que la distancia va a ser igual. Tenemos 3 por 4, ¿sí? Menos 4 por menos 1, más 12, sobre el módulo, ¿sí? De esta recta, y entonces 3 al cuadrado, menos 4 más menos 4 al cuadrado, ¿sí? En este caso, 9 más 16 nos da raíz de 25, y acá en el numerador, al realizar esas cuentas, nos da 28. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Que para que nos quede al pasar a la forma normal, si C es positivo, nos tiene que quedar para pasar a la forma normal menos P, o sea, menos P negativo. Entonces escogemos, ¿sí? El signo del radical negativo. Entonces ese signo lo ponemos acá. Entonces tomamos el valor absoluto, ¿sí? De este valor, o sea, la distancia, ¿sí? Desde la recta al punto va a ser esta. Que nos diga esto, ¿qué quiere decir? Que el punto y el semiplano, o sea, el punto y el origen respecto de la recta de referencia están en el mismo semiplano, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, ¿sí? Acá tenemos el punto 4 menos 1, ¿sí? Y el origen acá, respecto de esta recta, se encuentran en el mismo semiplano. Para calcular cómo vamos con el tiempo. Bueno, avancemos un cachito.
Para calcular distancia entre un punto y una recta, o entre dos rectas paralelas, pero ahora en R3 tenemos que hacer un planteo un tanto distinto. ¿Sí? Pero tenemos una recta R y una recta R0. ¿Sí? Conocemos de la recta R un punto y conocemos de la recta R0 otro punto. Y queremos calcular distancia. Siempre la distancia va entre las dos rectas en forma perpendicular, porque es la distancia más corta. ¿Sí? Además, conocemos qué cosa, la dirección para la recta, y decimos que la dirección, ¿sí?, para la recta R es A. Además, bueno, la recta R0 es paralela a la recta R. Entonces, si consideramos el producto vectorial, vamos a decir que el módulo, acá tenemos determinado un vector P1, P0, y además la dirección de esta recta es A, o sea que vamos a considerar acá el vector A. ¿Sabemos qué cosa? Que el producto vectorial entre estos dos vectores, P1, P0 y A, ¿sí?, va a ser igual al módulo, acá lo vemos, el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el seno del ángulo que ellos forman. O sea, ¿qué ángulo forman? El ángulo alfa, ¿sí? Entonces, alfa está formado por la recta R, ¿sí?, que tiene dirección A, y el vector P1, P0. Ahora, si nosotros decimos seno de alfa acá y miramos qué es lo que estamos relacionando, ¿qué es lo que relacionamos? El seno de alfa, que es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el opuesto, que es la distancia que busco, y la hipotenusa corresponde a P1, P0, ¿sí? Entonces, si despejo de ahí, yo acá estoy diciendo seno de alfa es D sobre P1, P0. Entonces, es esto que estoy poniendo acá. Si despejo D, ¿qué nos da? P1, P0 por el seno de alfa, que lo tenemos escrito acá. Ahora, si miramos en este planteo, ¿sí?, ¿qué tenemos acá? P1, P0 por el seno de alfa, ¿sí? ¿Qué es lo que acabo de obtener acá? ¿Cómo puedo calcular la distancia? Entonces podemos reemplazar en esta ecuación el módulo de P1 P0 por el seno de alfa. ¿Por qué? Por distancia. Entonces, considerando el producto vectorial, ¿sí?, vamos a decir que esa distancia, que el módulo de P1 P0, o sea, el producto vectorial, el módulo del producto vectorial entre P1, P0 y el vector A, va a ser igual a ¿qué? A A por D, según lo que dije que reemplazaba recién. Y de acá, ¿qué podemos hacer? Despejar D. Y a partir de esto tenemos la fórmula con la cual calcular la distancia. Acá pueden ver, ¿sí?, las dos rectas en el espacio, ¿sí?, y la distancia, la que se quiere calcular. Que tal vez acá en el espacio, representándolo de esta forma, se entiende mejor la idea que he graficado en el plano. Y por último vamos a ver distancia entre dos rectas alabiadas. Recién vimos distancia en R3 entre dos rectas paralelas, ¿sí? Ahora vamos a ver distancia, obviamente que en R3 porque se trata de rectas alabiadas, y dijimos que cuando se trata de rectas alabiadas son rectas que están en distintos planos, o sea que sí o sí estamos en el espacio. Y hacemos un planteo como parecido al anterior, solamente que este es un poco más difícil de visualizar, pero veamos los elementos y enseguida busco el GeoGebra. Tenemos en el espacio una recta R1 con dirección A1 y un punto conocido P1. Además tenemos una recta R2 con dirección A2 y un punto conocido P2. Entonces, estas rectas, ¿sí?, están sobre planos que son paralelos al plano XY. Entonces, desde XY saco
un vector perpendicular, o sea, ese perpendicular que va a ser perpendicular a los dos planos, ¿sí? Entonces, vamos a poder ver, ¿sí? Si nosotros trazamos un vector entre los dos puntos conocidos, ¿sí? Lo trasladamos hasta donde he trazado el vector perpendicular al plano XY, pero que es perpendicular también a estos dos planos, y lo proyecto, ¿sí? O lo considero, sin proyectarlo, considero, ¿sí? Ese vector, ¿sí? Trasladado hacia acá y considero que la distancia que voy a calcular, ¿sí? Es entre los dos planos en dirección normal o dirección perpendicular. Entonces, si realizo el producto escalar entre el vector P1, P2, ¿sí? Y la normal, que en definitiva tiene la dirección de la distancia que quiero calcular, el producto escalar entre esos dos vectores es igual al módulo del primer vector, o sea, P1, P2, por el módulo de la normal, por el coseno del ángulo que ellos forman. Y si nos fijamos, el coseno, ¿sí? Que tengo acá, ¿sí? Que es adyacente sobre hipotenusa. ¿Adyacente qué es? Perdón. Adyacente se refiere a qué? A la distancia que quiero calcular, y la hipotenusa es nuestro vector P1, P2. Entonces el coseno de alfa es distancia sobre la hipotenusa, que es el módulo del vector P1, P2. Si despejo la distancia, me queda el módulo de P1, P2 por el coseno de alfa, que lo tengo acá. Esta expresión se encuentra contenida en la expresión del producto escalar. Entonces, el módulo de P1, P2 por el coseno de alfa, lo voy a reemplazar ¿por qué? Por D, por distancia. Y de acá podemos despejar la distancia. A partir de esto vamos a calcular la distancia entre dos rectas alabeadas, ¿sí? Entonces, acá que tengo el producto escalar entre el vector P1, P2 y la normal. ¿Y cómo calculo la normal? Como el producto vectorial entre los vectores directores, perdón otra vez, aprieto sin querer, entre los vectores directores, ¿sí? De cada una de estas rectas, ¿sí? Entonces así podemos calcular distancia entre dos rectas alabeadas. Acá voy a buscar este GeoGebra, así les muestro. Ahí seguramente se aprecia mejor todo esto que recién les mostraba en el plano. Bueno, entonces, fíjense qué es lo que tenemos acá, ¿sí? La situación que hemos estado representando, ¿sí? Tenemos dos rectas alabeadas, ¿sí? La recta azul sobre el plano celeste, la recta verde sobre el plano verde. Tengo un punto conocido acá, ¿sí? Y el otro punto acá, J y C. ¿Y qué hago? Tracé una normal entre, bueno, que es, la normal es justo paralela, perdón, el plano cartesiano es paralelo a estos dos planos. Entonces trazo la normal desde ese plano cartesiano, que es nuestro vector rojo. ¿Y qué hago? Traslado simplemente, ¿sí? En la misma dirección, este vector formado por los dos puntos conocidos acá, ¿sí? De modo que acá formo el triangulito que me permite determinar parte de la ecuación. Y se ve claramente que la distancia que quiero determinar, ¿cuál es? La distancia entre este plano y está en dirección normal, o sea, perpendicular, y es la distancia más corta entre los dos planos, considerando qué cosa, los dos puntos, en realidad la distancia más corta entre las dos rectas, ¿no? Que están sobre esos planos, y considerando los puntos, ¿sí? De referencia de cada una de las rectas, porque de esa forma es como armo este vector que luego nos permite calcular el coseno de este ángulo, distancia sobre
está el módulo, ¿sí?, de este vector, que reemplazamos en la ecuación recién.